Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le vienen esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Las dos lecturas, queridos hermanos, están enlazadas por una pregunta. La voy a hacer a ustedes. Primero, en la primera lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 24, se cuenta pues esta escena en donde David manda a hacer un censo. Y la pregunta es: ¿qué de malo tiene un censo para que Dios se haya ofendido y haya enviado un castigo a David, o más bien al pueblo de David, y hayan muerto 70,000 personas? ¿Qué de malo tiene? Esa es la gran pregunta que hoy se hace. Y la respuesta, digamos, porque en las dos lecturas, tanto en el Evangelio como en la primera lectura, lo que hay es una increencia, es una falta de fe. Analicemos un poco. Primero, como ya dijimos, ¿qué de malo tiene un censo? Nosotros, en el caso de nosotros muy particularmente, o más bien los hombres del siglo XXI, estamos acostumbrados a censos, a estadísticas, a porcentajes, y pues no nos causa ninguna sorpresa, ningún asombro que un rey o un presidente mande a hacer un censo. De hecho, todos los años se hacen censos en Guatemala. Somos ahorita más de 17 millones de personas en Guatemala. ¿Y por qué lo sabemos? Porque estamos acostumbrados a hacer los censos. ¿Cuánta gente muere cada día? Pues hay un porcentaje. ¿Cuánta gente nace? Hay un porcentaje un poquito más elevado que los que mueren. Y así vamos aumentando. ¿Y por qué sabemos esas cifras? Bueno, porque estamos acostumbrados a a esos sistemas numéricos y contables, etc. Pregunto otra vez: ¿qué de malo, por consiguiente, tiene entonces hacer un censo en el caso de David? La respuesta ya la dije: es una falta de fe. ¿Por qué? Veamos lo siguiente. David es el prototipo de todo rey. De hecho, él es el primer anuncio del gran Mesías. Y como David es uno de los grandes reyes, entonces en él también se depositan las promesas de Dios. Veamos unas promesas. Capítulo número 12 del libro del Génesis. Cuando Dios llama a Abraham, entonces le indica: multiplicaré tu descendencia como las arenas de las playas marinas o como las estrellas del cielo. Esa es la promesa que recibe Abraham. Jacob, exactamente lo mismo. Vamos en el orden: Abraham, Isaac, Jacob.
reciben esas promesas. Moisés también, eso ya en el siglo XIII antes de Cristo. Con David estamos en el siglo X, en el siglo X antes de Cristo, y él por consiguiente es depositario de esas promesas. Y entonces cuando David manda a hacer ese censo, fíjese que está demostrando una falta de fe por lo siguiente: él sabía esas promesas, y entonces con el censo que él está realizando, él está como comprobando a ver si Dios le está cumpliendo o no. Ahí está la ofensa. Él está comprobando, por eso es que dice: recorran todas las tribus de Israel desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba para hacer el censo de la población, a fin de que yo pueda contar con cuánta gente cuento. Ahí está. Los que escucharon en mi predicación del día domingo, que estábamos celebrando la presentación del niño Jesús en el templo, yo sacaba un comentario y decía que se hace la presentación del niño y de todo primogénito en el caso del pueblo judío porque todos le pertenecen a Dios, y en ese sentido hay otra ofensa, porque entonces como que David está como queriendo apropiarse un pueblo, y el pueblo evidentemente le pertenece solo a Dios, y en el pueblo cristiano todos le pertenecemos por entero a Dios. Ahí está la ofensa. Por consiguiente, David entonces está careciendo de fe, tiene una duda muy fuerte, está comprobando si Dios le está poniendo o más bien le está cumpliendo las promesas, pues. Y es por eso que él cae en la cuenta y dice: he pecado gravemente. Él mismo lo reconoce, porque se dio cuenta de que estaba sometiendo a prueba a quien no tenía que someter a prueba. Miren, es tan ridículo como preguntarle por ejemplo, un hijo o una hija malagradecido y grosero le pregunta a su padre o a su madre: mamá, ¿vos me querés? Con ese tono así grosero. Hoy los patojos preguntan eso groseramente. Esas preguntas no se hacen. ¿Y por qué preguntan eso hoy los patojos? Porque simple y sencillamente no le quiere regalar un celular, o no le quiere regalar tecnología, o no le quiere comprar no sé qué aparato, o porque le exige mucho. Entonces viene el patojo, la patoja piensa que la mamá no lo quiere o el papá no lo quiere, e incluso se atreve a preguntarle: ¿vos me querés o no me querés? Es una grosería. Ya ha crecido. ¿Cuánto sacrificio lleva una mamá y un padre, especialmente una mamá, para que un hijo o una hija ya está crecida, alta, hermosa, bien vestida? Entonces no tiene ningún sentido hacer ese tipo de preguntas, pero eso se hace hoy. Pues lo mismo está pasando con David, que él está preguntándole a Dios si le está cumpliendo sus promesas, y eso es evidente ya con el censo. Por eso es que cae en la cuenta de cuánta gente hay, es un montón de gente. Escuchen cómo decía: Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel habían 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000, es decir, había una cantidad impresionante de gente. Dios le cumplió, por eso él cae en la cuenta. Entonces, ahora hablemos para nosotros, los que estamos acá. Hermano o hermana, ¿usted pone a prueba a Dios a ver si le cumple la oración que usted le pide? Protégeme, Señor, en mi viaje. Señor, que no me pase nada. Señor, que no me enferme. Y las cosas pasan. Y fíjense que si yo me atrevo a hacer una estadística, por lo que yo soy, que les he dicho de un principio, yo soy apologeta. No por profesión, sino por las circunstancias de mi vida. Y yo lo que alcanzo a entender es que la mayoría de personas
La mayoría de hermanos se van de la iglesia porque Dios no les cumple una petición que ustedes hicieron o que la gente ha hecho. La gente, por ejemplo, en el caso de la enfermedad, la gente pide mucho, la gente se desespera con tantas cosas que suceden. No les voy a decir que eso es fácil, no estoy diciendo eso. Pero la gente quiere comprobar a ver si Dios es Dios y si tiene poder. Entonces, si me cura, tiene poder. Si no me cura, entonces aquí no hay poder, mejor me voy a otra iglesia. Entre comillas, otra iglesia, como dice San Pablo, Gálatas, en el capítulo número 1. Y la mayoría de gente prueba a Dios. Espero que entre los que estamos acá no hagamos eso, porque eso denotaría nuestra falta de fe. Segundo punto. En este texto de la primera lectura, Samuel 24, David se da cuenta y entonces aparentemente él como que confía en Dios porque dice lo siguiente, ¿no? Por la mañana Gad se presentó ante el rey David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿Tres años de hambre en tu territorio, 3 meses de huir frente a sus enemigos o 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo para poder contestar al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer. Aquí parece que está confiando en Dios, pero prefiero caer en la mano de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Aparentemente él está confiando, pero en el fondo no está confiando bien. ¿Saben por qué? Porque la responsabilidad que él tenía en ese insulto que hizo a Dios, entonces el castigo, en principio él lo hubiera tenido que pedir para él. Es decir, la segunda opción. Vean cómo están las opciones. 3 castigos. Dice: ¿qué castigo prefieres? 3 años de hambre en tu territorio, 3 años. 3 meses de ser perseguido por tus enemigos o 3 días de peste. Aparentemente él, como digo, parece que confió en Dios, pero su responsabilidad la desvió a la general. Y entonces elige la peste. Y la peste extermina a la mayoría de gente de su territorio, no él. Y cae otra vez en la cuenta y por eso es que se arrepiente grandemente y dice: soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo el pastor quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos que son las ovejas? Castígame a mí y a los míos. Él cae en la cuenta también. Eso nos saca para nosotros una segunda enseñanza. Las cosas que muchas veces nos suceden a nosotros en nuestro diario vivir, muchas veces tenemos nosotros la culpa, cosas que podemos tildar o podemos nombrar de malas. Muchas cosas, muchas enfermedades, no todas, pero sí muchas, son culpa de nosotros hoy en día. Y no tenemos que estarle echando la culpa a nadie de nuestras cosas que nos suceden, porque todo acto lleva una consecuencia, para bien o para mal. Y no tenemos nosotros que estar, digamos, como haciendo que otros paguen. Por ejemplo, hagan de cuenta que yo soy un hombre que toma mucho licor, yo me emborracho. Entonces, yo digo a veces, pues soy yo. Incluso a veces los hombres dicen groseramente: si yo me voy al infierno, soy yo, deje de estarme molestando, le dice a su mujer. Pero él no cae en la cuenta de que él se hace daño y causa daño a su familia. Y es lo que sucede con David. Entonces nosotros tenemos que caer en la cuenta de eso, para no ni causarnos daño, ni causar daño a los demás. En el Evangelio, que vamos ya con el tercer punto, desen cuenta ustedes también que hay falta de fe. Miren, voy a sacar una expresión de Santa Teresita del Niño Jesús, porque en el caso de Jesucristo, imagínense ustedes, el domingo, el Evangelio terminaba con una frase en que se resume la vida oculta de Cristo. Dice: y él iba creciendo y fortaleciéndose. Esa frase resume toda la vida de Cristo. No sabemos cómo fue exactamente la vida de Cristo en su infancia. Algo sabemos, pero no mucho. En su adolescencia y en su juventud no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Cristo, Jesús, creció
pues como todo niño normal, en un vecindario, en un pueblecito. Dicen ahí los expertos que las casas rudimentarias en donde creció Jesucristo, pues eran una especie de cueva, y afuera de la cuevita, pues ahí se estiraba un poquito la casa, los dormitorios estaban como adentro. Y entonces, pues muchas casitas así, ahí creció Jesucristo. Imagino que la gente, como dice acá, sus hermanos, que eran sus vecinos, tíos, primos y así. Entonces, imagino que esa gente vio crecer al niño Jesús. Lo vio crecer y aparentemente ellos conocían a Jesús. Por eso es que caen ellos, o más bien se sorprenden y dicen: pero ¿de dónde saca esa sabiduría este hombre si nosotros lo conocemos? Entonces aparentemente ellos lo conocen, pero en el fondo no conocen quién es Jesús. Y es ahí en donde ellos faltan gravemente a la fe, porque aparentemente conocen. Si sacamos una enseñanza para nosotros, queridos hermanos, también nosotros no tenemos que tener, digamos, como prejuicios de las personas, a pesar de que aparentemente todos los conocemos. Recordemos que como seres humanos somos un pequeño misterio, porque toda la gente, imagínense ustedes, por muy esposo que sea un hombre para mí que soy mujer, por muy esposa que sea una mujer que yo soy varón, por muy hijo o por muy tío o por muy papá o por muy mamá, uno no termina de conocer a las personas. Las personas tenemos siempre una intimidad en nuestra conciencia, y entonces por eso es que es equivocado juzgar a una persona con el sentido de condenar, ¿no? Condenar a una persona porque uno conoce ciertos actos malos que hizo la persona. En el caso de Cristo, ni siquiera los milagros le daban validez los paisanos de Jesús, ni siquiera los mismos milagros. Ellos se sorprenden: pero ¿y este de dónde salió? ¿Es que acaso no lo vimos crecer pues? Ojalá que nosotros también en nuestros hogares no despreciemos a las personas, no las discriminemos por el hecho de que les conocemos en principio sus defectos. Como iba a decir Teresita el Niño Jesús, dice ella una frase que uno juzga inmediatamente, es decir, cuando dice ella, cuando uno hace las cosas bien, nadie se da cuenta. Uno puede pasar años y años haciendo las cosas bien y nadie lo alaba ni nadie se da cuenta, pero inmediatamente una cosita que uno hizo mal y salta a la vista de todos, y todos solo eso es lo que ven. La mayoría somos así, que uno ve defectos. Entonces dice Teresita el Niño Jesús: lo que para usted dice que está juzgando es un defecto, para la persona que está siendo juzgada puede ser una virtud, porque uno no sabe la intimidad de esa persona, que de pronto ese defecto que uno le ve es una lucha para esa persona y se está esforzando por quitarse ese defecto. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que tener nosotros mucho cuidado con esto. Por eso decía Cristo que uno no puede condenar a nadie. Eso solo Dios lo sabe, porque Él es el único que entra en la intimidad de la conciencia y del corazón de las personas. Y por muchos defectos que muchas veces vemos en las personas, uno no tiene derecho a condenar. No digo que sean agradables, porque todas las personas hacemos daño. Yo hago daño a alguien y alguien me hace daño a mí. Eso es así, y todos tenemos esas realidades, pero no podemos nosotros condenar y dejarle de hablar para siempre a una persona, a mi papá, a mi mamá, peor todavía si es mi familiar, porque se supone que me hizo algo malo. Uno no sabe las luchas que tiene la otra persona. Entonces podemos, como decía también el Papa Francisco en una ocasión, decía él, uno puede tener santos entre nosotros y uno no darse cuenta de eso. Los santos siempre van a parecer raros, porque Cristo sufrió ese desprecio, a pesar de que aparentemente la gente lo conocía. Falta de fe. Pidamos al Señor que nos ayude, hermanos, a tener fe, a no decepcionarnos de Dios cuando de pronto no nos cumple algo. Si no nos cumple algo es porque de pronto no nos conviene, o pedimos mal, o pues no es para nosotros, o nos haría pecar, qué sé yo. Dios es el que sabe por qué no realiza las cosas, porque muchas veces no nos conviene que se nos cumpla.
A veces pedimos nosotros caprichosamente, como los patojitos hoy que están creciendo, que piden celular, que piden tablet, que piden no sé qué. Esas cosas les hacen un daño impresionante a los hijos. Los expertos están hablando de que si uno le da un celular a un hijo, es como darle droga. Así dicen los psicólogos también. De 0 a 2 años, el niño que esté expuesto a una pantalla lo está enviciando su propio padre y su propia madre. Entonces, no todo nos conviene. Nosotros los humanos tal vez concedemos así, somos facilones para dar a los hijos, pero el Padre Dios no. El Padre Dios no. Él no. Entonces, a lo que iba es, no nos sintamos decepcionados de Dios cuando de pronto no nos da algo. Y no tenemos ningún derecho a exigirle pruebas de que nos ama. No podemos hacer eso. Dios es Dios. Porque si no, nosotros caemos en la cuenta de algo que está pasando al revés. En el Padre Nuestro nosotros decimos, hágase tu voluntad, pero en el fondo, muy en el fondo, queremos que Dios haga nuestra voluntad, que me sane, que me libere, que me dé pisto, que haga prosperar mi negocio. Y esas cosas son capricho nuestro, esas no lo va a cumplir Dios. Suena bien feo, perdonen ustedes, pero eso es así. Dios va a velar por nosotros, pero todo aquello que nos va a servir para nuestra salvación, la salvación de nuestras almas, eso es lo que le interesa al Señor. Entonces, tengamos fe, hermanos. Aparentemente Dios como que no nos escucha, pero yo les garantizo que si nos escucha, está pendiente de nosotros, como dice un texto de la Escritura. Eso lo dice Pedro. Él se interesa por nosotros, no nos ha dejado, Él está con nosotros.